al primer debate que se ha organizado con motivo de los 130 años del nacimiento de la Unión General de Trabajadores. Como sabéis, el 12 de agosto de 1888 nació nuestro sindicato en Barcelona y hemos comenzado una serie de actos que, como no puede ser de otra manera, comenzaron con un acto en Barcelona el mismo día de la Constitución para celebrar los 130 años. Y hoy en Euskadi tenemos la suerte de comenzar con lo que son una serie de conferencias, una serie de mesas redondas sobre los temas que preocupan al sindicato, sobre todo de la perspectiva del presente y más allá, sobre todo pensando en el futuro. Hemos pensado que hoy comenzar este ciclo por un tema que para nosotros es muy importante, es cómo va a afectar a la sociedad y al empleo, que yo creo que además es un problema que lo tenemos ya encima de nuestras cabezas, es reflexionar un poco sobre la digitalización, sobre la robotización y sobre la inteligencia artificial. Sobre todo con respecto a cuál puede ser cómo va a influir en el empleo y en las profesiones del futuro, ¿no? Yo creo que lo más importante es que, bueno, generalmente esta no es la primera revolución industrial a la que vamos a afrontar. De hecho, si veis algunos estudios, ya se habla de la industria 4.0, de la cuarta revolución industrial. Y bueno, yo creo que lo que tiene que hacer el sindicato en este caso es anticiparse a los problemas. Y como veníamos hablando con algunos de los ponentes, yo creo que el papel del sindicato es, bueno, aparte de estar implicada en cada una de las empresas donde están en marcha este tipo de procesos, intentar convencer a los gobiernos de la necesidad de anticiparnos a una revolución que viene y que yo creo que todo el mundo tiene claro que uno de los retos principales para afrontar la digitalización y la robotización es la formación. De hecho, el sindicato viene trabajando en los últimos años y con especial importancia en los últimos meses sobre una clave que para nosotros es muy importante, que es el tema de la formación dual. Es decir, que los jóvenes y los trabajadores y las trabajadoras que necesiten readaptar su puesto de trabajo a una nueva profesión puedan, a la vez que están estudiando, puedan hacer prácticas reales en puestos de trabajo reales. Por eso va a haber un impulso muy importante de todo el tema de la formación dual y es el llamamiento que hemos hecho al gobierno. Y de hecho ha habido ya una reunión este lunes entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y las organizaciones sindicales y patronales para intentar dar un impulso al tema de la formación dual. Como he dicho antes, nos hemos enfrentado a muchas revoluciones industriales. No cabe duda de que todas las revoluciones industriales y todos los cambios generan incertidumbre, generan también resistencias, pero nosotros lo que pensamos es que esta nueva revolución entendemos, primero, que hay que afrontarla con optimismo. De hecho, ahí tenéis el dato que históricamente nos dicen el porcentaje de la población que a principios del siglo XX se dedicaba a la agricultura. Eso prácticamente se ha reducido a entre un 3 y un 5% del personal que trabaja en la agricultura. Sin embargo, la producción que se hace es mucho mayor que cuando se dedicaba el 30 o el 40% de la sociedad a la agricultura, ¿no? Y esperemos que esta revolución también sea una oportunidad, ¿no? Y lo que queremos es que esta revolución no solo ponga en el centro el trabajo, sino que ponga también a las personas, ¿no? Yo creo que una de las claves de la formación de futuro es que no solo tenemos que formar a las personas en conocimientos, sino que tenemos que formarles también en habilidades sociales y en habilidades para poder trabajar, porque tenemos que ser conscientes de una cosa: nunca las máquinas van a sustituir a las personas, porque detrás de un robot siempre va a haber alguien que programe. Detrás de la inteligencia artificial va a haber gente trabajando para dotarle a esa inteligencia artificial de cuáles son los parámetros para poder actuar. Y yo creo
que de eso vamos a hablar a lo largo de la mañana de hoy. Creo que es un tema muy interesante y de hecho no solo nosotros estamos reflexionando hoy sobre esto, sino que bueno, la Universidad de Deusto, el BBVA y tal inician un ciclo también de conferencias sobre este tema y que coincidencia que también sea en Bilbao. Ya sin más, agradeceros vuestra presencia, agradecer a Tomás Arrieta, que sabéis que es el presidente del Consejo de Relaciones Laborales, que en cuanto le llamamos para participar como moderador con nosotros, nos dijo que sí a la primera, y como no, agradecer a los diferentes ponentes que bueno, pues van a dedicar una parte de su tiempo a compartir con nosotros un poco cómo ven estos retos de la digitalización, la robotización y la inteligencia artificial. Muchas gracias a todos y sin más ya le paso la palabra a Tomás para que presente a los diferentes ponentes. Muy bien. Quizá lo primero sería saber si es necesario o no el micrófono. Sí, es un poco necesario porque se está grabando. Bueno, la tecnología empieza imponiendo su lógica, y bueno, nos plegaremos a ella. Bueno, la intención es que esto sea algo más que una charla, un espacio de reflexión compartida, abierto, sobre un tema que está ahí, está a la vuelta de la esquina, que ya está con nosotros, que habita entre nosotros, que nos intimida, que nos seduce, que nos genera dudas, del que conocemos poco, cuyo lenguaje no entendemos bien. Bueno, pues hay que romper barreras, abrir puertas y entrar, o tratar de entrar en un mundo como este que, insisto, es incuestionablemente una realidad que está hoy con nosotros, ¿no? Y tenemos a tres personas expertas, las tres en nuevas tecnologías, que van a hacer una presentación inicial y que nos van a aproximar a estos conceptos, ¿no? Y después abriremos un turno de preguntas, de intervenciones desde el público. Me han dicho que el sistema que se utilizará será el de tarjetas, para que cada uno de vosotros y vosotras podáis apuntar vuestra pregunta, que también habrá quien esté conectado con las redes sociales. Como no, las redes sociales tienen que estar presentes en un evento como este, y que también, bueno, pues recogeremos algunas inquietudes y algunas preguntas desde las redes sociales, ¿no? Sin más, paso a introduciros a quienes nos acompañan. Como ocurre siempre, la lectura de los currículums agotaría el tiempo y no podemos dar cuenta detallada del extenso, del amplio y del cualificado currículum de quienes están con nosotros, ¿no? A mi izquierda está Javier Belloso. Él va a abrir el fuego, va a ser el encargado de introducirnos un poco en la terminología, en la conceptualización básica de esto de la digitalización, cosas de las que hablamos y a veces no sabemos muy bien qué significan, ¿no? De manera que nos va a dar una visión panorámica. Javier tiene amplia experiencia, tanto una sólida formación. Él es doctor en matemáticas y en estadística, es también licenciado en informática, creo. Como veis, no ha perdido un minuto de su tiempo, tiene formación profesional, ha desarrollado y desarrolla puestos de responsabilidad en un sector próximo a la automoción, ¿no? Desarrollando sistemas automotrices de tecnología avanzada, y es también profesor. Él tiene experiencia docente, actualmente es profesor asociado de la Universidad de Navarra, o sea que concita tanto la perspectiva, en fin, todos los puntos de vista, ¿no? El práctico, el teórico, científico y, cómo no, el de su propia experiencia, ¿no? A su izquierda está María José Millán. Ella va a seguir, digamos, conduciéndonos por este proceloso mundo de la tecnología, de la digitalización, de la automatización de procesos, ¿no? María José tiene también, evidentemente, un amplio currículum, ¿no? Llama mucho la atención que su referencia empiece por... Ella es experta básicamente en marketing, pero ha colaborado activamente. Bueno, de hecho, yo creo que es la principal responsable de una empresa que ha conseguido desarrollar, ¿no? Y con eso ya entramos en este mundo de la tecnología, en este mundo de la robótica, ni más ni menos que un algoritmo para el reconocimiento de voz de personas sordas, ¿no? Ella trabaja en el campo de la accesibilidad del mundo digital a las personas con diversidad funcional, las que tienen algún tipo de limitación, etcétera, ¿no? Ella tiene, por supuesto, una amplia experiencia profesional, es experta en branding, en el mundo relacionado con el marketing,
y también una experiencia docente importante, ¿no? Actualmente creo que colabora con la Universidad Politécnica de Valencia y el Instituto de Empresa, y bueno, y en su currículum pues tiene colaboraciones ni más ni menos que con el famosísimo MIT, ¿no? el Massachusetts Innovation Technology, ¿no? En fin, un poco el Instituto de Massachusetts de Boston, ¿no? Que es un poco, iba a decir, la catedral de todo esto, ¿no? No sé si mi nivel de conocimiento me impide reconocer otros monumentos similares, pero bueno, ella nos lo contará, ¿no? Y con nosotros también está José Varela. José Varela es un hombre de la casa, él es un consultor en materia de telecomunicaciones, trabaja en Telefónica, es delegado de personal en Telefónica, es autor de publicaciones interesantes. Una de las últimas, si yo no estoy muy equivocado, José, es un libro sobre la brecha digital, ¿no? Editado en el año 2015 por la propia Confederación Sindical de UGT. Él participa como representante, miembro de UGT, en diversos comités, por ejemplo, en el grupo creado por la Unión Europea en relación con el diálogo social en el sector de las TIC, ¿no? De las tecnologías de la información y la comunicación. Y bueno, José nos dará una perspectiva algo más vinculada a los efectos que este proceso de digitalización, robotización, automatización tendrá sobre el mundo del empleo, ¿no? Quizá tanto a nivel macro como a nivel micro. En fin, 3 perspectivas complementarias y luego un debate, insisto, abierto, que intentaremos canalizar de la mejor manera posible. Y sin más, sin robar tiempo a los ponentes, que son los verdaderos protagonistas de este acto, pues nada, el primero en asumir el reto es Javier, que se va a acompañar de una presentación y efectivamente nos introducirá en este mundo que yo decía o anunciaba como proceloso y complejo. Todo tuyo, Javier. Muy bien. Muchas gracias por la presentación. En primer lugar, quiero agradecer a la organización por la invitación a participar en esta conferencia tan interesante, este encuentro que tengo el honor de abrir con 3 diapositivas que he creado para este evento y que nos va a servir un poco de introducción a un poco la terminología. Vamos a ver cómo encajamos los términos que estamos utilizando y que oímos todos los días acerca de este mundo tan amplio y tan, quisiera decir, poco conocido, y voy a intentar encajar dentro de cada una de las fases a las que pertenece y además de introducción, quizá nos sirva después, cuando abramos las preguntas, para responder alguna de las preguntas para las que quizá lo utilicemos. Bien, lo primero que hago, he preparado 3 diapositivas, no os voy a aburrir, va a ser bastante rápido. Lo primero que he hecho ha sido intentar, quizá cierro, obtener el paraguas más pequeño que engloba a los 3 términos que utilizamos en esta conferencia, y yo lo llamo análisis de datos, análisis avanzado de datos, porque al final es lo que hacemos en este mundo de la digitalización. Recibimos unos datos y obtenemos unos resultados. Este es un paraguas que engloba los 3 términos, por supuesto, engloba al término de digitalización, porque donde empieza todo, el principio de todo, consiste en obtener datos a partir de datos digitales que pueden tener un computador, un ordenador, a partir de los datos que existen en la realidad, que en muchos casos son son analógicos, y en muchos casos ni siquiera lo son. Primero necesitamos digitalizar, el primer término de la conferencia, y entra dentro de este paraguas de análisis de datos. El segundo término, el de inteligencia artificial, por supuesto, al final la inteligencia artificial es un análisis de datos. Lo que hacemos con los algoritmos de inteligencia artificial, y explicará después mi compañera más en detalle, es recibir unos datos, manejarlos de alguna forma y obtener unos resultados. La inteligencia artificial está alrededor de todo el proceso del que vamos a hablar ahora. Y el tercer término, por supuesto, el término de la robótica, en cuanto a automatización de procesos, al final consiste en la robótica, automatizamos procesos y transformamos los datos de entrada que recibimos en la mayoría de los casos, en movimientos, en el espacio de dimensión 1, dimensión 2 o dimensión 3, al final también es un tratamiento de datos. Y algunos de los términos que utilizamos, empezamos en inteligencia artificial, la estadística, luego encajaremos cada término donde viene. La estadística
es la herramienta que nos sirve para analizar qué es lo que sucede en los acontecimientos, para después intentar predecir qué es lo que va a venir a continuación con las técnicas de regresión en las que no entraré en detalle. La inteligencia de negocios, el business intelligence que conocemos, engloba un poco las dos anteriores. Consiste, y sobre todo se utiliza actualmente, en la obtención de informes a partir de los datos que tenemos. Las técnicas de investigación operativa, a lo que yo más me dedico, consiste en, a partir de unos datos, luego veremos dónde encaja, obtener la optimización de una función objetivo dentro de un dominio de definición. Los parámetros que tiene nuestro sistema vamos a optimizarlos dentro de su dominio de definición. El término Machine Learning, del que hablamos mucho, del que se habla mucho, el aprendizaje de las máquinas, consiste en, a partir de unos datos, intentar leer, intentar obtener patrones escondidos dentro de los datos que nos hagan poder analizar qué es lo que ha sucedido y qué es lo que sucederá a continuación. El término Machine Learning. Almacenes de datos, Data Warehouse, que seguramente habéis utilizado bastante, es el origen de todo. La recopilación de datos necesita que los modelemos y los situemos físicamente en un lugar. Esto es el Data Warehouse del que hablamos. Puede estar en la nube o puede estar en lo que se llama on-premise, en las oficinas. Pero necesitamos un almacén de datos. Procesos analíticos online. Esto tiene más que ver con la parte de la robótica. Necesitamos que nuestros robots, cuando automaticemos un proceso, seamos capaces de obtener resultados a partir de los datos. Online. Tiene que ser, los resultados pueden ser online. No podemos esperar, no tenemos tiempo. Tienen que ser absolutamente online. Término Big Data, que dicen los americanos. Aquí es donde empieza todo. Además de los almacenes de datos, todo empieza con que cada vez tenemos más datos. Los datos son más rápidos, más en tiempo real, y como son cada vez mayores, es la razón por la cual llamamos Big Data. Finalmente, la ciencia de datos. Para que todo esto ocurra, hace falta que tengamos unos datos por debajo y los datos sigan un modelo matemático robusto para que todo lo que viene a continuación tenga sentido. Es decir, estos son todos los términos, o muchos de los términos que utilizamos, quizá aparecerán después. La siguiente visión, las fases del análisis de datos, que son básicamente las 4 fases de arriba. La situación inicial, la que muestra al principio, es la situación en la que estamos la mayoría de las empresas actualmente, donde analizamos los datos de una manera que nos cuesta mucho tiempo. Tenemos que ir a la máquina, tenemos que coger los datos, nos los llevamos al ordenador, hacemos análisis. Esa es la situación inicial. Y la primera fase del análisis de datos, creo que no se ve demasiado bien, que llamamos descriptivo, consiste en responder a la pregunta ¿qué sucedió? ¿Qué pasó con los datos que hemos recogido? Es lo que llamamos la fase descriptiva. La fase número 1, que tampoco veo que se lee, es la fase de diagnóstico. Tenemos que saber primero qué ha pasado y después cuáles son las razones para hacer un buen diagnóstico. El fundamento de todo lo que viene a continuación es hacer un buen diagnóstico. ¿No me veis? ¿Igual? Sí. Bien. Bueno, voy a las fases del proceso. Está en la fase de diagnóstico. Hay que saber cuál es la razón por la que pasó y hacer un buen diagnóstico. Para poder hacer unos buenos resultados después, tenemos que diagnosticar bien. Esta es la fase de por qué pasó. La fase número 2, que es el siguiente paso, un poco más avanzado, tenemos que ser capaces de adelantar qué pasará. Con lo que ha pasado en el pasado, tenemos que ser capaces, y luego veremos de qué forma, de adelantarnos y ser capaces de predecir qué va a pasar en el futuro. Esta es la fase que llamamos la fase número 3, que es la predictiva. Hacemos una predicción del futuro. Y la última fase, la guinda del pastel, lo que está arriba del todo, es lo que llamamos la fase prescriptiva. Ser capaces de actuar sobre los datos para modificar, para dirigir los resultados. Es lo que llamamos la fase prescriptiva. Aquí están
las 4 fases principales y después, para acabar, y con esto acabo, he encajado en cada una de las fases los términos de los que hemos hablado al principio. Las burbujas que teníamos alrededor de la burbuja de análisis de datos. Y en la primera parte, en la fase descriptiva de lo que pasó, utilizamos la ciencia de datos y, por otro lado, como he dicho al principio, donde empieza todo, el Big Data, la recogida masiva de datos, que en la actualidad cada vez es más fácil y cada vez es más en tiempo real y, por supuesto, tenemos más datos, se nos hacen unos tamaños de ficheros grandísimos, el Big Data, y para ello tenemos que almacenarlos, no quiero dar la espalda, tenemos que almacenarlos en lo que llamamos el almacenes de datos o Data Warehouse. Fase número 0, utilización de herramientas. En la fase número 1, la fase de diagnóstico, saber por qué pasó, utilizamos, por supuesto, la inteligencia artificial. En realidad, la inteligencia artificial lleva las 4 fases. Podríamos decir que es un paraguas que también engloba todo y, según los ponentes, lo utilizamos de una forma o de otra, pero principalmente la inteligencia artificial la utilizamos en la fase de diagnóstico, cuál es la razón por lo que ha sucedido un evento determinado que estamos analizando, y, por supuesto, la inteligencia de negocios. En cuanto a la fase número 2, la fase predictiva, para saber qué pasará, tenemos que adelantarnos. Esa es una de las claves. Utilizamos el Machine Learning, como he dicho al principio, intentamos obtener patrones de los datos que están escondidos, a veces nos dan claves para saber qué es lo que puede pasar en el futuro, y, por supuesto, los procesos analíticos online, que son los procesos que utilizamos en la robotización para dar respuestas. Pueden ser de tipo movimientos en cualquiera de las 3 dimensiones o respuestas en forma de información, de respuestas habladas, por ejemplo. Y, por último, la última fase, que es la fase más complicada, la fase en la que somos capaces de actuar sobre el futuro, intentar modificar patrones para obtener los resultados apetecidos. Aquí utilizamos la investigación operativa, la maximización o minimización de funciones objetivo en unos espacios determinados y, por supuesto, la estadística tanto descriptiva como la estadística que llamamos inferencial, ser capaces de inferir resultados a partir de los datos. ¿Vale? Bueno, pues con esto acaba mi presentación. Un poco, si hace falta, lo utilizaremos después por si surge alguna pregunta. Bueno, a ver si conseguimos que vaya, si no, creo que no nos están escuchando, ¿no? Ahora. Bueno, primero dar las gracias por estar aquí, ¿vale? Yo, es un poco largo de contar, pero hace 15 años estaba aquí para hablar del pasado y de la memoria histórica en otra etapa de mi vida, y tengo mucho cariño a la UGT en Bilbao y bueno, a todo lo que hicimos juntos hace ya mucho tiempo, y estoy encantada de estar aquí para hablar esta vez de presente y de futuro. Yo no soy técnico, no soy ingeniero, soy humanista y, como imagino, no sé si muchos de vosotros, pero estoy rodeada de ingenieros y de máquinas, y creo que los humanistas tenemos mucho que decir en este nuevo proceso, y bueno, os voy a contar un poco mi experiencia con la inteligencia artificial y por qué acepté el venir aquí a hablar de inteligencia artificial a la UGT. Yo creo, hablábamos antes, que el papel del sindicato ahora es fundamental, siempre lo ha sido, pero ahora me gustaría dejar como un mensaje de cómo lo estoy viviendo yo desde dentro y cómo creo que se deben defender a los trabajadores desde mi humilde punto de vista, de estar dentro, gestionando una empresa de inteligencia artificial. Lo primero es deciros, bueno, la cultura popular, el cine, se ha encargado de que veamos a las máquinas como algo horrible, que nos matan, cobran vida, y en fin, está ahí Odisea en el espacio, Terminator, en fin, todos tenemos, aunque no creamos, como muchas imágenes preconcebidas sobre lo que va a ser el futuro de la colaboración entre las personas y las máquinas. Y yo, un poco para compensar, me gustaría poneros ejemplos de cómo se está utilizando la inteligencia artificial para bien y cómo de alguna manera nos puede ayudar a tener como seres humanos superpoderes, y cómo se puede utilizar como para, digamos, hacer cosas bien y cosas mal. El futuro, para mí, la inteligencia artificial es el presente, no el futuro.
el futuro no se puede parar. Cualquier iniciativa que tenga que ver con parar ese futuro obviamente no va a tener éxito, pero creo que los que tenemos un compromiso social y somos progresistas, demás, tenemos la obligación de ayudar a darle forma, porque el futuro no está predeterminado y todos los que estamos aquí podemos influir en darle una forma determinada o empujar de una determinada manera. Os quería poner el ejemplo de Visualfy. Yo hace como 8 meses me incorporé a una empresa en la que hemos creado un algoritmo de reconocimiento de sonidos. Entonces este algoritmo aprende, es autónomo, se le entrena, necesita entrenadores como profesores de los niños, y lo que hace es que aprende sonidos y ayuda a las personas sordas o con pérdida auditiva a reaccionar a esos sonidos. Por ejemplo, si yo en mi casa llora mi bebé, suena el timbre, el teléfono, hay cualquier sonido y yo no lo escucho, el algoritmo es capaz de escucharlo por mí, aprender de mi timbre, no el del vecino, de mi teléfono, no el del vecino, de mi bebé, no el bebé de dos pisos más arriba, y me avisa de que mi bebé está llorando para que pueda actuar. Incluso después puedo hacer cosas como ponerle música o puedo abrir la puerta, puedo hacer cosas con esas alertas. Ejemplos que os quería poner de cosas que se están haciendo bien en inteligencia artificial. No sé si conocéis Médicos Sin Fronteras, pero por ejemplo ellos en países como África recogen muestras de sangre o muestras de tejidos con drones y para poder analizarlos en los hospitales, o hacen operaciones a distancia. Esto también es inteligencia artificial. En África también hay una ONG que se llama Patra, que se encarga de producir el máximo de comida posible para que los niños puedan estar alimentados y puedan ir al colegio bien nutridos, y utiliza la inteligencia artificial para producir comida de una manera eficiente. Entonces, la inteligencia artificial no es solo lo que nos quita el trabajo, sino también nos permite hacer cosas que no estarían a nuestro alcance de otra manera. Entonces, bueno, compensar un poco la cultura popular con la inteligencia artificial está en el mundo haciendo cosas muy grandes y bueno, pues fijémonos en esas noticias que nos pueden inspirar a hacer desde nuestras responsabilidades otras cosas. Para mí, quería por una parte hablar de cómo, digamos, cuando hablamos de automatización, a veces hablamos de lo que se conoce en el mundo así de la inteligencia artificial como la segunda ola de la automatización. En la segunda ola de la automatización se concentró en automatizar procesos, y la automatización de los procesos es lo que ha estado eliminando puestos de trabajo, ¿vale? Además de manera bastante dolorosa, y lo sigue haciendo. Hay una tercera ola de la que me gustaría pues hablar durante las preguntas y demás, en las que personas y máquinas trabajan juntos para conseguir mayores grados de eficiencia, y las personas son muy, muy importantes en esta cadena de valor. De hecho, ninguna empresa que vaya a trabajar de manera seria en la inteligencia artificial tiene que invertir necesariamente primero en talento. O sea, realmente las máquinas necesitan gente que las produzca, gente que las entrene. No sé si conocéis, pero por ejemplo Sirio Cortana tienen un equipo de pedagogos, de psicólogos, de gente que les enseña poesía, están intentando que las máquinas tengan empatía, y por lo tanto el ser humano ahí tiene mucho que decir. Además hay cosas que, como decíamos antes, las máquinas nunca podrán hacer porque lo hacen de manera menos eficiente que nosotros. Entonces, en estas empresas que de verdad están haciendo una apuesta por inteligencia artificial y están consiguiendo una ventaja competitiva, están imaginando o reimaginando sus procesos e intentando ver qué hace la máquina mejor que nosotros y qué hacemos nosotros mejor que las máquinas, ¿vale? Por ejemplo, en producción, por repasar un poco, que es lo que seguramente todos más conocemos, en las fábricas siempre han sido donde más hemos visto la automatización. En general han sido máquinas pesadas, peligrosas incluso para el ser humano, y están siendo sustituidas por máquinas mucho más ligeras, con sensores, capaces de aprender, de pensar, y sobre todo se reían antes cuando decía que no aplastan personas, porque son capaces de ver objetos y por lo tanto que pueden trabajar al lado de la persona ayudándole. ¿Esto es negativo? Pues esto está haciendo, por ejemplo, que personas que a lo mejor tienen una discapacidad o que no tienen 20 años pueden seguir haciendo su trabajo porque tienen un brazo, por ejemplo, como los que están ahora mismo en la Mercedes, que pueden trabajar a su lado, ayudándole. Entonces, para mí,
hay una rehumanización, aunque ahora mismo todavía no se vea, del proceso productivo en el que van a hacer falta cada vez más personas que trabajen al lado de las máquinas, porque las máquinas, pues eso, no toman decisiones, si falla algo no saben actuar. En las funciones más corporativas, como ves, la contabilidad, las finanzas y demás, las máquinas se pueden ocupar de manejar un montón de datos que nosotros no seríamos capaces, pero en cambio nosotros podemos tomar las decisiones sobre esos datos y pueden liberarnos para poder hacer tareas que son mucho más interesantes para las personas y que está demostrado que nos producen más felicidad. En realidad las tareas repetitivas no nos producen felicidad a las personas, con lo cual inventar maneras como las personas puedan aportar eficiencia a las empresas y dejar a las máquinas que hagan lo que saben hacer mejor que nosotros es una buena idea. Por ejemplo, ahora mismo hay empresas que tienen toda la parte de atención al cliente, pues tienen algoritmos que lo que hacen es revisar todas y meterlas en carpetas y avisar al ser humano cuando hay una que es potencialmente, que necesita, digamos, de su intervención. Cuando el ser humano interviene, el algoritmo aprende cómo ha intervenido, intenta ser mejor a la siguiente vez. Pero siempre necesita su trainer o su persona, su shadow, lo que se llama su sombra, que está al lado entrenándole. En marketing y ventas, que es un poco mi especialidad, bueno, ahí ya tenemos desde hace mucho tiempo herramientas de automatización que nos ayudan a hacer las labores más pesadas y nos permiten, pues, ser más eficientes. Y una cosa importante para mí es que la inteligencia artificial nos está permitiendo crear modelos de negocio totalmente nuevos, ¿no? Y entonces todo el mundo de las startups en el que estoy yo, pues en general están creando con los algoritmos nuevas modelos de negocio. Yo, por ejemplo, antes se me ha olvidado un ejemplo que a mí me gusta mucho. Cuando yo visité Unilever, me dijeron que la captación de personas, el talento, lo hacían a través de un algoritmo. Y yo dije, uy, qué horror, ¿no? Entonces, una máquina está decidiendo a quién contratáis. Bueno, tienen ayuda de la máquina. Al final, las personas que pasan por una serie de juegos y de herramientas de inteligencia artificial son las que son entrevistadas, pero lo que más me chocó es que habían conseguido contratar su equipo más diverso que nunca, con más universidades, personas con discapacidades, personas de diferentes backgrounds. O sea, la máquina había sido mucho más objetiva que la persona, y de repente las personas estaban contratando solo de 20 universidades y la máquina había contratado de 128 universidades y personas de todo tipo y de todas las religiones, de todas las razas. Había sido mucho más equilibrado el contratar hombres y mujeres. Pues ojo que a lo mejor en algunos aspectos tenemos algo que aprender sobre esto. Por último, pues a mí me gustaría que saliera aquí el tema de nos van a quitar el trabajo las máquinas, ¿no? Hablábamos antes de algo muy, muy interesante, y es que ahora mismo hay como 6 millones de empleos en Estados Unidos, otros muchos aquí en España, no los hemos contado que yo sepa, de puestos no cubiertos. Y otros muchos que se han quedado en el camino y que probablemente no podrán volver a acogerse al mercado laboral, y es algo que hay que trabajar. Pero lo que es muy, muy importante es que la nueva era, digamos, de la automatización necesita de humanistas, necesita de psicólogos, necesita de ingenieros, necesita expertos en usabilidad, necesita personas capaces de trabajar al lado de un robot, y los puestos no se están cubriendo. Yo les contaba antes que yo he dirigido una agencia de marketing en la que era muy difícil cubrir determinados puestos. Y pasábamos muchísimo tiempo intentándolo, y al final creábamos una especie de universidad dentro donde nosotros mismos formábamos a las personas de marketing digital. Entonces hay un montón digamos, de talento que se ha quedado en el camino y que habrá que pensar qué hacer con ellos, porque eso sí que es un tema muy importante. Y luego cómo hacemos para llenar estos puestos de trabajo que se están creando, que pueden ser incluso mucho más satisfactorios de los que tenemos ahora y mucho más interesantes de cubrir. Yo les decía antes que ni siquiera Estados Unidos, este es el tema principal, no el tema de nos lo van a quitar, hay muchos puestos de trabajo que los van a suprimir,
y nosotros tendríamos que estar pensando cómo hacemos, qué le pasa a nuestras universidades, qué le pasa a nuestro sistema educativo, qué le pasa a nuestra forma de enfocar este tema, que no somos capaces de cubrir pues estos nuevos puestos de trabajo que se están creando. Por ejemplo, el tema de la ética para mí es muy importante. Las máquinas no son éticas, tampoco son no éticas, pero el ser humano tiene que estar ahí para ayudar a tomar decisiones que solo puede tomar el ser humano. El ser humano tiene que enseñar a las máquinas a saltarse las reglas. Comentaba antes con un compañero el caso de Tesla. Por ejemplo, Tesla está entrenando a los vehículos autónomos con los propios conductores, pero ¿qué pasa cuando un vehículo tiene que tomar una decisión y tiene que saltarse una regla, que no se la salta? El ser humano es capaz de tomar una decisión y saltarse una regla si es por un bien mayor. La máquina no puede hacer esto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tiene que haber una persona detrás. O el tema de la privacidad, el tema de lo que se conoce como data forensics. O sea, si una máquina toma una decisión injusta, tiene que haber un ser humano detrás para echar atrás, mirar qué ha pasado con los datos. Todos estos puestos de trabajo ni siquiera existen, están por crear, mucha gente, ingenieros están ahora haciéndolos. Y un poco mi mensaje aquí es, ¿por qué perdemos también tanto tiempo, ¿no?, pensando si nos van a quitar, si no nos van a quitar, y no pensamos en toda la gente que se ha quedado fuera del camino, qué vamos a hacer con estas personas, que es un problema, y cómo vamos a crear estos puestos de trabajo? Ni siquiera Estados Unidos está invirtiendo en educación. España ha puesto en este tipo de educación, me refiero, o está intentando encontrar una solución un poco orquestada a esto. Solo China y Japón que están pues enfrentando para mí lo que es la verdadera cuestión, ¿vale? Pues bueno, me he enrollado muchísimo, pero espero haber dejado dos cosas. Es como, para mí el papel del sindicato y de todos sus miembros es clave para ayudar a darle forma al futuro, y la inteligencia artificial, la robótica y demás puede ser utilizada para bien y puede ser utilizada para conseguir, yo creo, que una rehumanización del trabajo, y un poco intentar que las personas nos dediquemos a lo que hacemos bien, que es ser empáticos, tomar decisiones con los datos adecuados y bueno, y ser creativos, que es algo que las máquinas todavía no tienen. Nada, muchas gracias. Buenos días a todos. Antes de nada quería dar las gracias a OGT Euskadi y a la Comisión Ejecutiva Confederal por invitarme, y quería comentar que la verdad que el panel es tremendamente completo. Hemos empezado desde la práctica y la explicación científica a una empresa innovadora, y a mí me gustaría darle a mi intervención un matiz mucho más sociolaboral. En primer lugar, como normalmente cuando acabo mis intervenciones siempre hay alguien que tiende a pensar que el sindicato o las ideas que defiendo son luditas o neoluditas, lo primero que siempre digo es, no, ni yo soy ludita ni pretendo serlo. Es decir, no soy ni contrario a las tecnologías, sino soy partidario de ellas. ¿Y por qué? Porque sin lugar a dudas, sin tecnología no vamos a tener competitividad. Y sin competitividad nuestras empresas no van a generar empleo. Por lo tanto, tenemos que ser firmes en esto, tenemos que crear empresas tecnológicas, tenemos que ayudar a que la tecnología alcance todas las cotas máximas en nuestro país, pero ojo, teniendo en cuenta los aspectos sociales y laborales. Por lo tanto, al final, el nombre de esta reunión que mantenemos hoy es Digitalización, Inteligencia Artificial y Robótica. Y yo creo que la digitalización a veces se nos escapa porque tendemos a focalizarnos en lo que es inteligencia artificial y robótica y otros muchos aspectos que es necesario poner encima de la mesa. Es un problema o un contexto con muchísimas vertientes, con muchísimas aristas, y a mí me gustaría enumerar levemente algunas de ellas. Por ejemplo, tenemos la impresión en 3 dimensiones. La impresión en 3 dimensiones lo que está empezando a hacer en muchas empresas es a deslocalizar la producción. ¿Qué están haciendo muchas empresas, por ejemplo, en China? Dotar a muchos trabajadores en sus casas o en pequeños talleres de impresoras 3D y decirles que en vez de hacer una cadena de producción en sus casas
o en el sector automovilístico, que haya empresas dedicadas a la fabricación de piezas, lo que están haciendo es deslocalizar esa producción y empezarla a hacer cada vez más minoritaria. Esto, sin ninguna duda, tiene muchísimas implicaciones laborales. Otra de ellas son las tecnologías inmersivas. ¿Qué va a pasar cuando a todos los trabajadores nos digan que para hacer nuestra labor es mejor que utilicemos unas gafas de realidad virtual o utilicemos un casco de realidad aumentada? Ya hay muchísimas empresas que se dedican a comercializar este tipo de productos y lo que nos transmiten es que no se puede trabajar 8 horas con un casco y que incluso puede ser peligroso. La implicación de estas empresas a la hora de contar con nosotros para ver cuáles son los peligros que entraña esto desde un punto de vista físico y de salud es nula. Se lo ponen en el mercado y si no puedes aguantar 8 horas, pues igual tendrás que aguantar 6. Lo mismo podríamos decir desde un punto de vista de seguridad y salud de los cobots, de cómo vamos a trabajar con los robots. Es cierto que las empresas, porque nos consta, cada vez que diseñan esos brazos robóticos que vemos todos por la tele, intentan siempre poner las mayores medidas de protección posibles. ¿Pero están testadas? ¿Existe algún organismo centralizado a nivel europeo o mundial que pueda testar que ese brazo no está perfectamente preparado para no dañar a una persona? Continuemos. El famoso Reglamento General de Protección de Datos. Si nosotros vamos equipados con un montón de dispositivos, ya sean de gafas o smartphones, utilizamos apps de las compañías, ¿qué pasa con los datos de los trabajadores? ¿Cuál es el tratamiento que vamos a tener de ello? ¿Dónde empieza la privacidad y la seguridad del trabajador y dónde empieza el negocio de las compañías? El Reglamento General de Protección de Datos es tremendamente protector para ese tipo de datos, pero ¿lo estamos ejerciendo? ¿Estamos analizando que los datos que recogen las compañías son exactamente los que necesitan para el desempeño de su trabajo? Voy a poner un ejemplo. Si a mí me dan una de estas pulseras, un Fitbit, ¿los latidos que miden son un aspecto laboral? Los límites son muy difusos y tenemos que ponernos manos a la obra. Por supuesto, las plataformas digitales. Yo creo que todos somos conscientes que este sindicato está haciendo una extensa campaña en defensa de los derechos de los trabajadores, de los riders, de las plataformas digitales, porque si la promesa de la digitalización es prosperidad, la verdad es que, como comentábamos antes, hemos empezado muy mal. Estamos hablando de una precarización abusiva de las condiciones laborales como consecuencia de una aplicación negativa de la tecnología. El teletrabajo es otro aspecto que también tenemos que considerar a medio y largo plazo. Aquellos trabajadores que estén en sus casas y que empiecen a tener un aislamiento social por no estar en un centro de trabajo, ¿qué ocurre con sus condiciones laborales? ¿Cómo va a contribuir? E incluso internamente en el sindicato, ¿cómo vamos a hacer para llegar a esos trabajadores y para movilizarlos llegados el caso? Y ya me voy al meollo de la cuestión, la ingeniería, la inteligencia artificial y la robótica. Bueno, aquí siempre hay discusión. Hay los que les llaman los tecno-optimistas y los tecno-pesimistas. Bueno, yo creo que lo que debemos ser es científicos e intentar ir a los estudios que analizan el impacto de la automatización, la robotización en el puesto de trabajo y dejarnos de ideas subjetivas. ¿Y qué nos dicen estos estudios? Bueno, pues estamos hablando de que en el mundo ya hay más de 100 estudios publicados, pero me centraré en los principales, en los de la Comisión Europea, en los de la Casa Blanca, el Banco Mundial, la OCDE. Es decir, estamos hablando de organizaciones que no son precisamente, podemos hablar de izquierdosas o de muy sociales. Estamos hablando de organizaciones que lo que intentan es mirar los datos desde un punto de vista estrictamente científico. ¿Y qué nos dicen? Bueno, pues nos dicen que esta revolución va a tener una escala única en la historia. ¿Por qué? Porque va a ser multisectorial y multinacional. Las anteriores revoluciones industriales estaban focalizadas habitualmente en Europa y en Estados Unidos, quizás Canadá o algún país que podía, como Japón, entrar dentro de ese juego. No, a partir de ahora, un país como puede ser Birmania o cualquier país pequeño asiático puede ponerse a la altura de cualquier país europeo simplemente si desarrolla una tecnología adecuada y la aplica en su modelo productivo. Va a ser multisectorial. Obviamente todos los sectores no van a cambiar a la vez.
Ahora mismo las fintechs, el marco bancario, el marco de transporte y seguramente de las telecomunicaciones son los más avanzados, pero esto va a llegar a todos. No va a haber ningún sector que no se toque. El ritmo es aceleradísimo. Si antes hablábamos de que para que llegara el teléfono fijo al 75% de la población mundial hemos tardado casi 150 años, el smartphone, apps como WhatsApp ha llegado al 50% de la población mundial en 4 años. Es un ritmo aceleradísimo. Y por último, la metodología de la sustitución del empleo. Hasta ahora habíamos hecho una sustitución del empleo por la fuerza bruta, del caballo al tractor, los motores de combustión y así un largo etcétera. ¿Qué estamos haciendo ahora? Lo que estamos empezando es a cambiar la cognición, la neurona, por máquinas, por algoritmos. Y eso es algo nuevo, eso es algo diferente, eso es algo que no ha ocurrido nunca en la historia. Por lo tanto, los precedentes históricos hay que matizarlos con mucho cuidado. Bien, estos estudios que concluyen, bueno, pues voy a simplemente afirmar las 3 o 4 conclusiones que son prácticamente unánimes. En primer lugar, si no hacemos nada se va a destruir empleo. Así de claro. Si no se hace nada para evitarlo, vamos a destruir empleo. Incluso los que son tecnooptimistas siempre ponen una condición. Esto ocurrirá si hacemos esto. Y los que son, vamos a llamarlos así, tecnopesimistas, directamente dicen que se va a destruir empleo neto. ¿Cuánto? Eso es lo difícil. ¿Cuándo? También difieren mucho. Pero todos ellos coinciden en que va a haber destrucción neta de empleo a medio o largo plazo si no hacemos cosas. Pero lo que sí coinciden todos, optimistas o negativos, es que la calidad de empleo se va a ver mermada. ¿Y por qué? Porque va a haber un incremento exacerbado y brutal de la polarización laboral. ¿En qué sentido? Pues que las clases medias, o que son puestos de trabajo habitualmente asignados a habilidades intermedias, van a ir desapareciendo paulatinamente. ¿Qué trabajos se van a crear? Sin ninguna duda, esos 100 millones de empleos que decía mi compañera, en empleos de alta tecnología, bien remunerados, con derechos sociales. ¿Pero qué va a pasar con los empleos medios e intermedios? Pues que van a tender a desaparecer. Y si ahora tenemos una pirámide, lo que vamos a conseguir es una polarización en la que vamos a tener unos empleos, más bien pocos, arriba de la pirámide, bien remunerados, sin un paso intermedio, y luego una base de trabajadores menos cualificados, sin conocimientos digitales. No olvidemos que el 55% de la población española, población laboral española, no tiene conocimientos digitales, más de la mitad. Esa parte baja de la pirámide será la que sufra. ¿Por qué? Porque va a haber poco empleo para mucha gente y el mercado laboral hará que sus salarios tiendan a la baja. Y eso es unánime en todas y cada uno de los estudios que hemos analizado. Por ir acabando, este determinismo tecnológico que estoy defendiendo es inevitable. Es inevitable que la tecnología nos llegue a todos, pero sí podemos hacer que sea distinta. Y esta es la clave. Si los poderes públicos son capaces de articular las medidas necesarias para que esto no ocurra. La primera, sin ninguna duda, es la formación. ¿Qué vamos a hacer para todas esas personas que pierdan su empleo y que no sean capaces de adaptarse rápidamente? Pues vamos a tener que modificar todas las políticas activas de empleo. Vamos a tener que obligarnos a que haya una inversión para que todo el mundo tenga habilidades digitales, porque sin ellas no va a encontrar empleo. E incluso así, ¿todo el mundo va a encontrar empleo? No. Y tendremos que determinar qué paraguas sociales vamos a darles, porque si no estamos hablando ya de connotaciones sociales mucho más severas. Tener mucha gente en estratos sociales en los cuales no hay empleo y no existe subsistencia, nos va a generar un problema de convivencia muy serio. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues como hemos comentado muchas veces y como defiende este sindicato, tenemos que ir hacia un nuevo contrato social. Un nuevo contrato social en el cual defendamos que la tecnología no vaya a dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Creo que a la espera de vuestras preguntas, vuestras cuestiones y las que lleguen de las redes sociales, yo creo que efectivamente, como decía José, ha sido una intervención, en fin, casi ha salido
espontáneamente, pero que ha tenido una lógica interna innegable, ¿no? Javier nos ha introducido en los conceptos, María José nos ha hablado de experiencias concretas y luego de los efectos sociales, ¿no? Bueno, pues el fuego está abierto, las posibilidades de avance, digamos, de abrir temas concretos son muchas. Probablemente una de las cosas difíciles en este tipo de temas es tratar de reconducir bien, ¿no? O sea, poner el foco en las cuestiones principales, ¿no? Bueno, yo por ponerlo en algún sitio, me gustaría profundizar más en lo que ha apuntado José, ¿no? Incluso con sus propios términos, con sus propias palabras, ¿no? Enlazando con su reflexión. Hace relativamente poco tiempo, en una intervención de la exministra de Ciencia y Tecnología, Cristina Garmendia, ¿no?, que ahora preside una fundación para la innovación que se llama la Fundación Cotec, ¿no? Ella daba los rasgos de la transformación que se está produciendo en nuestro mundo, ¿no? Y decía que probablemente sobre 3 de esos rasgos hay un consenso básico, pero que nos falta un relato claro. Ella decía, incluso utilizaba el término, una utopía sobre el 4.º aspecto, que es cómo va a incidir todo esto en el empleo, ¿no? Ella decía, bueno, es evidente que el mundo avanza hacia la transformación digital, la sustitución de lo analógico por lo digital. Hablaba también de lo tangible y de lo intangible. Tocaba un tema que quizá alguna vez podríamos pensar como un tema de reflexión, ¿no? La necesaria adaptación de un modelo de economía lineal, ¿no?, que se basa en extraer, transformar, usar y tirar, en otro modelo de economía circular. Sobre eso hay consensos básicos, pero sobre lo que no hay un consenso es sobre qué va a pasar con el empleo, ¿no? Y ella apuntaba, digamos, 2 hipótesis, por decirlo de alguna manera, ¿no?, 2 caminos posibles. Uno, porque como decía José, y no sé si, en fin, espero no voy a enrollar mucho porque trasladaré la cuestión a los 3 ponentes. Uno, que efectivamente hay un consenso sobre que esto va a provocar o va a tener una incidencia en términos cuantitativos en los empleos disponibles, por tanto va a haber menos empleo en su conjunto, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que todos vamos a trabajar menos, que sería una de las posibilidades, o que solo van a trabajar algunos? Y esa sería la primera gran cuestión, ¿no? Hay un libro muy interesante, me parece a mí, de un danés afincado en Estados Unidos que se llama Utopía para realistas. Él es Bregman, ¿no? Bregman habla de los 3 rasgos de la utopía que propone. Uno de ellos es la reducción de las jornadas de trabajo hasta las jornadas semanales de 15 horas, ¿no? Y Bregman dice, esto no es una cosa que yo me he inventado ahora, que se me ha ocurrido ahora, ¿no? Y cita un ejemplo histórico, concreto, ¿no?, que es una conferencia, además de otras experiencias en el mismo sentido, ¿no?, pues de Ford, el fabricante de automóviles estadounidense, de Kellogg's, etcétera, pero él habla de una conferencia de Keynes en el año 1930 en la España todavía monárquica, pero que caminaba hacia la modernidad, el republicanismo, etcétera, ¿no? Y él decía, Keynes en aquella conferencia dijo, tal y como avanza el mundo y como avanza la tecnología, nuestros nietos, como mucho, trabajarán 15 horas, ¿no? ¿Y qué pasará con el resto del tiempo? Pues que será tiempo para disfrutar, será tiempo para el ocio, ¿no? Él probablemente aplicaba un modelo por otra parte muy intuitivo, ¿no? Es decir, ¿qué hacen los ricos? Pues no trabajan, ¿no? ¿Qué significa ser rico? Entonces me preguntas, oye, ¿tú eres rico? ¿Y qué significa ser rico? Tengo pasta y tal, pero el que es rico de verdad es que yo no currelo, no trabajo, no tengo necesidad de trabajar, ¿no? Bueno, y Keynes hablaba de eso, ¿no? ¿Qué ha pasado casi 100 años después o 90 años después? Pues sería bueno saber qué ha pasado, pero no es que no trabajamos menos, sino que trabajamos más, ¿no? Bueno, esa utopía
es una utopía posible con las nuevas tecnologías, es decir, podríamos realmente reducir nuestra... Ese sería el primer aspecto que quería someter a la consideración de nuestros ponentes, ¿no? Digo, de alguna manera, ¿qué opinan de esta utopía de Bregman, ¿no?, que él define como utopía para realistas? La segunda tiene que ver, quizá por... Igual estoy amontonando demasiados temas, ¿no? Y la segunda, pero en todo caso lo lanzo y por tanto que cada cual haga su reflexión, incluso vosotros y vosotras. En todo caso, ¿qué va a pasar con los que no trabajen? Bueno, ¿qué va a pasar con los que trabajan en malas condiciones, en trabajos precarios? Es decir, la emergencia del precariado pertenece al signo de los tiempos, ¿no?, que nadie niega ya. Va a haber trabajadores precarios, trabajadores y trabajadoras pobres, estructuralmente pobres, parece, y va a haber quien no pueda acceder al trabajo, por más que, como nos decía María José, deberíamos aprovechar las oportunidades que tenemos y deberíamos formarnos para la nueva ola, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos, no? ¿Qué mecanismos de estabilización social vamos a utilizar? El empleo ha sido el gran mecanismo de estabilidad social de las sociedades de posguerra, ¿no?, de las sociedades del bienestar, digamos, de la segunda, a partir de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente, ¿no? El empleo es lo que incluye, ¿no?, todavía en los discursos de los políticos, la mejor política social y el mejor mecanismo de inclusión es el empleo. Y si el empleo no existe, ¿qué vamos a utilizar? Rentas universales, rentas garantizadas, condicionadas, no condicionadas, en el modelo actual. Bueno, poco sé que es poner en una especie de caja y ponerle un lazo prácticamente todo, pero bueno, que cada cual elija un poco el camino por el que quiere profundizar o en el que quiere seguir, ¿no? Eso es lo que os propondría. Sí, no sé si esto funciona. Yo, efectivamente el tema es muy complejo y en este sentido todo lo que hemos estado planteando requiere, digamos, de una intervención global y en el que todos seamos conscientes de lo que está pasando y de que hay que actuar desde múltiples frentes. Yo, mi perspectiva aquí es... y la que ha pretendido tener un poco mi intervención es la inteligencia artificial, la digitalización, y eso no tiene por qué ser simplemente una herramienta que no podamos utilizar como parte de la solución, ¿no? La inteligencia artificial destruye determinados tipos de empleo, crea otros y puede formar parte de la ecuación con la que enfrentemos un futuro que está aquí, ¿no? Un poco intentar que la perspectiva no sea la inteligencia artificial como enemiga, entre comillas, simplificando mucho del trabajador, sino que la inteligencia artificial bien imaginada, bien pensada y bien aplicada puede ayudar a tener al trabajador un mejor trabajo, más seguro, mejor pagado. Digamos, la inteligencia artificial no es la que paga mal a los trabajadores o la que hace que tengan malas condiciones. Somos los seres humanos, no las máquinas, los que hacemos que los trabajadores estén mal pagados, no tengan derechos sociales o se queden excluidos. La inteligencia artificial puede servir para lo que nosotros imaginemos. Con lo cual, el mensaje aquí es: nosotros también podemos utilizar la inteligencia artificial para generar condiciones laborales en las que creamos, ¿no? Y para hacer que las personas trabajen en entornos enriquecedores y demás. Dicho esto, es cierto que es una perspectiva positiva porque, bueno, un poco mi forma de enfrentar las cosas es: hay unas herramientas, pueden ser utilizadas en un sentido o en otro o en múltiples sentidos y la inteligencia artificial, la digitalización y demás pueden servir también para trabajar en aquello que imaginamos como el mejor escenario. A todo esto, por ejemplo, nosotros el tema yo estoy mucho en el mundo de startups y demás, donde pues se están creando nuevos modelos de negocio y nuevas, digamos, condiciones laborales. No tiene, digamos, por qué servir para empobrecer las condiciones laborales de los trabajadores, sino que un poco tenemos en la mano la posibilidad de que eso no sea así. Lógicamente, en esta utopía que comentabas,
lo más interesante sería que consiguiéramos que las máquinas hicieran aquello que, como digo, nosotros no somos buenos haciendo, y las personas hicieran aquello en lo que somos muy buenos y en los que las máquinas nunca realmente van a ser tan buenos, y que hubiera todo tipo de trabajos, no solo trabajos altamente cualificados, y que solo creáramos un poco entre todos, y por supuesto toda la exclusión y todas las personas que no puedan sumarse al carro socialmente tiene que estar pensado cómo enfrentarnos a eso. Aquí yo, que soy muy tecnopositiva, la parte tecnonegativa no la tengo tanto con las máquinas como con las personas, ¿no? Vamos a ser las personas, los gobiernos, los sindicatos, los empresarios, vamos a ser capaces de sentarnos para orquestar digamos, soluciones a una temática tan compleja. Yo soy más creo más en las máquinas y en su capacidad que un poco en que las personas seamos capaces de enfrentar esto. Las máquinas al final y las soluciones no tienen por qué ser negativas para las personas si no las creamos así. Yo seguiré en el punto de vista técnico, que es para el que me siento habilitado para hablar, y quiero decir dos cosas y una paradoja. La primera cosa es que este boom del que estamos hablando ahora, muy en alto y que está mucho en los medios, al final parece que nos dejamos guiar por lo que dicen los medios, aunque en realidad no reflejan del todo la realidad. El boom de Internet comenzó hace unos 25 años. Recuerdo yo, cuando yo empezaba a trabajar, el boom masivo de Internet, que parecía que Internet nos iba a cambiar la vida, iba a cambiar los procesos, empezó hace 25 años. ¿Y qué ha sucedido? Pues que hasta ahora, hasta la fecha, no nos ha cambiado demasiadas cosas, por lo menos en el entorno laboral. No ha sido tan rápido como parecía. Se hablaba de negocios al nivel, a la velocidad de Internet, a la velocidad de la luz. No ha sido para tanto. ¿Cuál es la razón? La razón es, y esta es la segunda cosa que quiero decir, que para hacer todo esto hace falta mucha gente. Hace falta mucha gente que sepa muchas cosas, porque la realidad, a pesar de que lo que nos dicen en los medios y los hallazgos que se hacen y el hombre es capaz y la máquina gana al hombre, etcétera, la realidad es que de todo esto sabemos hacer muy poco. No estamos todavía preparados para hacer todo esto, y lo digo desde el punto de vista teórico de la universidad, pero sobre todo desde el punto de vista práctico del trabajo profesional en el que me muevo. No somos capaces de asignar gente a la cantidad de proyectos que tenemos de digitalización, porque los proyectos de digitalización en los que por lo menos nosotros trabajamos son tan sencillos como decir, si eres capaz de desarrollar esta herramienta, tu resultado al final de desarrollar esta herramienta es que vas a ganar o en eficiencia, o que vas a hacer productos más sencillos, o vas a mejorar la experiencia de tu cliente. Los vende cualquiera, pero no somos capaces de asignar la gente suficiente con el conocimiento suficiente para absorber todos los proyectos. Esta es la segunda cosa que quería decir. Y la paradoja es que en el mundo de la digitalización nos movemos a la velocidad de las máquinas. Parece que esto es muy rápido, pero el cuello de botella aquí somos nosotros, somos las personas. Si nosotros no somos capaces de, primero, entender las necesidades del negocio, y segundo, ser capaces de transformar los procesos actuales utilizando cualquiera de estas fases, nuestra velocidad va a depender solo de nosotros. ¿Vale? Esta es la paradoja que quería decir, y esto es lo que quería decir. Al hilo de lo que ha comentado el moderador y vosotros mismos, yo creo que esa utopía es más que deseable, ¿no? Es lo que todos queremos. Yo en alguna conferencia he puesto varias diapositivas de algunos de los mejores beneficios que tiene la tecnología, desde los exoesqueletos que permiten a personas y a niños que no han andado en muchísimo tiempo, que no han andado nunca, darles movilidad, a trabajos peligrosísimos en terremotos, a cuestiones como la salud y gafas virtuales que permiten hacer diagnóstico avanzado. Yo creo que esto es innegable, que todos estamos de acuerdo. El problema es la transición que nos lleva a ese punto. ¿Qué vamos a hacer en los próximos 20 años? En la primera y la segunda revolución industrial pasó exactamente igual. Es decir, cada vez que venía un cambio tecnológico profundo, había un segmento de la sociedad que no era capaz de adaptarse. A mí me contaba un historiador hace unos meses
que el impuesto de la renta sobre las personas físicas lo inventaron los agricultores ante la aparición del tractor, porque se dieron cuenta que al perder su puesto de trabajo había ciertos terratenientes que acumulaban una cantidad de dinero brutal mientras ellos iban perdiendo el trabajo. Entonces se generaron una serie de movimientos sociales que hicieron crear un impuesto. ¿Para qué? Para repartir la riqueza. Y esa es la clave en esta transición. ¿Cómo hacemos que esa pérdida de la centralidad del empleo, desde un punto de vista fiscal y de ascensor social, cómo volvemos a generar que la sociedad sea más equilibrada? Y ahí hay muchas de las cosas que hemos apuntado, desde la renta universal a la formación continua a lo largo de toda la vida y, ¿por qué no?, la reducción de la jornada de forma elevada. En los últimos 10 años, obviamente estamos hablando ante la gran recesión, las reducciones de jornada se han estancado completamente en todo el mundo occidental, mientras que por lo menos en el último siglo se reducía poco, pero se iban reduciendo. Esos son los análisis que debemos empezar a hacer. En esta época de transición, ¿cómo vamos a distribuir la riqueza y cómo vamos a conseguir que esos beneficios sean para todos y no dejar segmentos de nuestra sociedad excluidos e inempleables? Muy bien. Bueno, pues efectivamente la intervención ha dado para estimular vuestra participación y hay bastantes cuestiones. Algunas de ellas inciden en lo que ya se ha dicho, ¿no? Fundamentalmente, bueno, se habla de el efecto de precarización, si no consideráis que realmente esto va a tener una incidencia negativa en las condiciones de empleo, pero hay otras mucho más concretas, ¿no? Por ejemplo, robotización, automatización y salud laboral, ¿no? Ese es un tema clave, ¿no? Salud laboral desde varios puntos de vista, desde el punto de vista de la utilización de las propias nuevas tecnologías como de las tecnologías asociadas a la mejora de los mecanismos o instrumentos de salud, ¿no? En algún momento también alguien habla de eso, ¿no? ¿Qué papel, ¿no?, las nuevas tecnologías orientadas a la seguridad laboral, ¿no? En concreto, Raúl Alaña plantea ese tema, ¿no? Hay otros temas recurrentes, quizás los voy a poner encima de la mesa y vamos a ver cómo se van tratando, ¿no? Un tema que está en la prensa y que está en nuestras conversaciones cotidianas, ¿no? Robotización y mantenimiento de sistemas de protección de seguridad social. ¿Deben de pagar los robots cuotas a la seguridad social o no? ¿Tiene eso relación con lo que decía José, de que quizá el problema básico es cómo distribuimos la riqueza que generamos? Hay otras cuestiones más filosóficas. Hay quien dice los robots y la ética, ¿no? Tú has hablado de ese tema, ¿no? Los robots y la ética, ¿no? ¿Qué es la ética? La ética es una condición estrictamente humana, solo humana. La ética está vinculada a la consciencia, a la conciencia como atributo específico de los seres humanos y no a la inteligencia, en sentido, digamos, puro. Hay otras que directamente dan en el centro, ¿no? ¿Y los sindicatos? ¿Cuál es el papel de los sindicatos en este proceso? ¿Cuál es el papel de los gobiernos, ¿no? ¿Qué deben de hacer los gobiernos para prevenir de alguna manera, para conducirnos a un escenario que no sea una distopía, ¿no? Que no sea eso que a veces tememos? Y por último, si yo no me he equivocado y no he dejado... Bueno, perdón, se habla también de la formación, la importancia de la formación. Se denuncia de alguna manera que es alucinante que las empresas no hagan nada, ¿no? Que el 77%, no sé, en algún momento se dice, de los trabajadores, incidiendo un poco en tu dato, ¿no?, carezcan de habilidades digitales y que no haya formación en eso, ¿no? Y se cierra el tema con algunas reflexiones específicas. Digitalización y autónomos, digitalización y administración pública. No sé si tienen entidad como para merecer una reflexión específica o propia. Como veis, está todo, todo, a través de vosotros, a través de las redes sociales. Así que, robotización y seguridad social, robotización y ética, robotización y seguridad y salud.
en cuanto a los sindicatos, en general, lo que un poco os decía, dentro de mi perspectiva, ayudar a reimaginar los procesos para que la tecnología nos ayude y no todo lo contrario. Quiero decir, no es algo que se va a reimaginar solo, podemos ayudar a imaginar cómo es la fábrica del futuro, cómo es la administración pública del futuro, tendremos algo que decir, cómo esos procesos nos pueden ayudar a ser competitivos y a la vez más humanos, y es digamos, un reto que tenemos delante muy, muy complejo, como bien estamos diciendo, y que requiere de que lo pensemos un poco desde todos los puntos de vista, pero yo sí que creo que reimaginar los procesos para que sean competitivos y humanos, necesitamos ser competitivos, eso por una parte, creo que es un papel muy, muy grande y muy, muy, muy importante que tienen los trabajadores que decir, que son los que saben también de los procesos en los que trabajan, cómo les ayudarían las máquinas y cómo no, digamos, podrían tener trabajos mejores, quizá con menor jornada laboral y más enriquecedores. Yo creo que aquí hay mucho que decir, eso por una parte. La parte del gobierno y demás, desde mi humilde punto de vista, pues se están haciendo algunas cosas, pero no se está enfrentando el problema de la formación y de la digitalización con suficiente coherencia desde mi punto de vista. No se trata solo de que la gente vaya a clase, porque ir a clase es una perspectiva, o hacer cursos es una perspectiva como muy pequeña del tema. Yo creo que la digitalización tiene que estar en todo, y empoderar a las personas en digitalización tiene que estar en el día a día, y no solo en que alguien se apunte a un curso, más en el día a día. Después el tema de la salud, pues un poco lo que he venido diciendo, hay nuevos trabajos que se van a crear en torno a cómo van a convivir las máquinas y las personas, cómo la inteligencia artificial puede ayudar a mejorar la salud laboral. Bueno, todo esto hay muchísimo escrito y un montón de especialistas dándole vueltas al tema. Ahí está el tema de la privacidad y la ética. Y algo un tema central es el de la ética. ¿Pueden las máquinas tener ética? De momento no. Os he estado contando antes que se les está enseñando poesía, se les está enseñando filosofía, ¿no? Se les está leyendo cuentos, música, con un poco la esperanza de que desarrollen esa ética del ser humano, esa empatía, pero de momento les tenemos que entrenar, y yo creo que también el ser humano es el que crea las máquinas, y la inteligencia artificial, digamos, aprende sola, pero necesita del ser humano al lado para asegurarnos de que se toman decisiones éticas. Y no sé si me he dejado... Bueno, no, básicamente... Seguiremos, ¿no? Sí. Bueno, yo por intentar contestar a todo, que es la batería, a todo de lo que sea algo. Bueno, sobre vigilancia de la salud, yo ahora mismo lo que está más de actualidad, y por razones obvias, es el derecho a la desconexión. Es decir, estamos intentando pasar de un método productivo en el cual teníamos una jornada fija con unos horarios que podrían ser flexibles, pero todos sabíamos más o menos cuándo acababa nuestra jornada, y nos hemos pasado a estar permanentemente enganchados gracias a la tecnología, a nuestro mail, a nuestro WhatsApp corporativo, etcétera. Es una de las cosas que obviamente tendremos que acometer de forma inmediata, y así se lo hemos hecho llegar al gobierno anterior y al actual. Sobre los impuestos, las cuotas de la seguridad social, yo siempre aquí no respondo directamente, pero sí llamo a la audiencia a hacer una reflexión. Hace 20 años, las principales empresas del mundo por capitalización bursátil eran empresas que incluso alguna, como una petrolera muy famosa, empleaba a 1 millón de trabajadores. En la actualidad, las 3 empresas con mayor capitalización bursátil, entre las 3, no alcanzan los 200.000 trabajadores. Y esto es una reflexión que debemos hacer. Si se está perdiendo la centralidad en el empleo, y esta pérdida de centralidad hace que nuestros sistemas de seguridad social, pensiones y tributarios estén cambiando, vamos a tener que repensarlos. Y vamos a tener que hacer métodos nuevos para distribuir la riqueza. No queda otro remedio, porque el trabajo cada vez va a ser menos importante. Yo pongo una idea encima de la mesa. Las empresas igual también deberían pagar por aquellas cuotas de trabajadores a los que emplean, porque al final todo es contribución. Una cosa es el impuesto de sociedades y otra cosa es la contribución que haces a la sociedad a través de cuotas a la seguridad social.
Si no das cuotas a la seguridad social, igual deberíamos sacarlo del impuesto de sociedades. Es un ejemplo. Sobre la formación, bueno, yo iría más allá. Tenemos que hablar de dos conceptos: educación y formación. Educación empezando desde preescolar y empezando a enseñar a los niños no solo lo obvio, que es conceptos de programación básica y robótica, sino también lo menos obvio: el espíritu crítico, la creatividad, la colaboración, la capacidad empática, cosas que los robots no van a poder hacer en mucho tiempo. Eso sí les va a dar empleo. Ambas cosas, educación e información, son el binomio perfecto. Ahora bien, ¿qué están haciendo los gobiernos al respecto? En un resumen, en 2016, 600 millones de euros destinados a la formación en el puesto de trabajo se quedaron sin gastar. ¿Nos podemos permitir este lujo? Yo, si me permites, efectivamente uno de los... ese es un tema muy puntual, pero que es un tema a destacar. En la propia intervención que antes he señalado de Cristina Garmendia, ella decía que prácticamente el 60% del presupuesto en I+D, del presupuesto público en I+D, en investigación, desarrollo e innovación, no se ejecuta en los presupuestos cuando ella era responsable directa del ministerio, lo cual efectivamente es una enorme paradoja, ¿no? A veces decimos no hay recursos y lo problemático, lo curioso, lo paradójico, quizá un poco en la línea de lo que decía Javier, es que lo que no tenemos es capacidad de gestionar los recursos disponibles. No sabemos qué hacer con ellos o cómo utilizarlos bien, ¿no? Bueno, algún tema concreto que tiene que ver un poco con esto, con enseñar a los robots. Habéis dicho que poesía y filosofía y literatura, ¿no? Pregunta Arantxa Gote, dice, ¿cómo va a afectar la digitalización a las administraciones públicas y dentro de ella a esos servicios para los que son tan necesarias, en fin, ciertas dosis de empatía, de compasión, de contacto humano, ¿no? Ya dice la sanidad, la educación, los cuidados, ¿no? Los robots serán compasivos, cercanos, nos pasearán con nosotros, nos consolarán o nos tendrán como los sargentos de infantería cuando hacíamos la mili, en perfecto estado de revista, pero con una enorme frialdad, ¿no? Con una enorme distancia, ¿no? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo veo, desde el punto de vista de lo que conozco yo de la formación, me dedico a dar clases en la universidad y lo que me afecta en lo propio, creo que un punto muy importante en cuanto a las ganas de aprender y las ganas de llegar a hacer cierto tipo de cosas es la inspiración. Creo que funciona mucho el que te inspire a alguien, una persona, en su comportamiento, en las cosas que hace, en la forma de vivir, para que tú quieras ser de esa forma. Esto creo que nunca va a suceder. Yo tengo la sensación de que nunca va a suceder con una máquina, nunca nos va a inspirar una máquina. Y en ese sentido tendremos siempre esa ventana humana de la parte inspiradora, que creo que es un porcentaje muy importante en cuanto a la motivación a la hora de aprender cosas y a la hora de comportarte de una forma u de otra. Bueno, yo respecto a lo que decías de la sanidad y demás, todos Siri, Cortana, Google, todos están enseñando, todos tienen entrenadores humanos que son humanistas, todos tienen alrededor, digamos, el gran reto que tienen encima de la mesa ahora mismo es el de la empatía. De hecho, te digo, les leen poesía, hacen todo este tipo de cosas. ¿Qué cosas pueden hacer ahora? Pues hicieron hace poco un experimento en el que solo Cortana respondió un poco más o menos empáticamente a un tono de voz determinado. Este es el gran reto que ahora mismo. En cuanto a las administraciones públicas, ¿cómo pueden ayudar este tipo de algoritmos? Pues yo creo que ahora mismo la empatía no la pueden sustituir, siempre va a haber una persona al otro lado, pero pueden ayudar a esa persona a gestionar muchísimos más casos, organizarlos y digamos, permitir a esta persona actuar en muchos más
casos y de manera mucho más, digamos, con más datos de esta persona, quién es, qué cosas le ha pasado históricamente, puede, digamos, empoderar a la persona que está atendiendo a esto. Hay ahora mismo muchos experimentos en el campo de la atención, ¿no?, a personas mayores en sus casas, ¿no?, con sensores, buscando patrones de todo tipo y, digamos, ayudando tanto a familiares como a administraciones públicas a atender de manera mucho más escalable y eficiente. Es lo que pueden hacer hasta ahora. A nivel empático todavía no han podido serlo y parece lejos, a pesar de que les lean poesía y filosofía con la esperanza de que eso sea lo que nos hace humanos. Bueno, cuando estamos hablando de ese tipo de robots casi humanoides, estamos hablando de lo que se conoce como la singularidad tecnológica. Es decir, llegar a tener una máquina que sea capaz de comportarse como un humano. Yo creo que por ahora estamos muy lejos. Otra cosa es cómo podemos aplicar ese tipo de inteligencia a nuestra vida, que es lo que estábamos hablando antes del reforzamiento del estado del bienestar a través de la tecnología. Me parece muy buena la pregunta sobre las administraciones públicas, porque hay un estudio de Price en el Reino Unido que ha analizado prácticamente todos los departamentos. No olvidemos que el Reino Unido, como buen estado anglosajón y conservador neoliberal, tiende a reducir mucho su número de funcionarios. Y ellos separaban en dos. La parte de funcionariado que habla de educación y de salud, ellos consideran que se va a potenciar la educación, porque al final lo que estamos hablando es que vamos a tener que aprender a lo largo de toda nuestra vida. Por la parte de la salud, porque esa cercanía no se va a poder sustituir a través de máquinas. Sin embargo, en lo que ellos dicen que las administraciones públicas van a sufrir mucho son en aquellos puestos de trabajo relacionados con la burocracia y la repetición de tareas. Esos van a sufrir mucho porque al final la tecnología actual ya nos permite eliminarlos a través de algoritmos. Y por último quiero poner un ejemplo que es el de Japón. En Japón lo que están haciendo en todas, no olvidemos que Japón tiene una población muy envejecida, en donde no existe la idea mediterránea de que hay que cuidar a los mayores, sino que se les deja en una residencia. Allí lo que están utilizando mucho es la robótica de vigilancia y la robótica de entretenimiento. Es decir, máquinas, yo las he visto en algún vídeo, no he tenido la suerte de poder ir a verlas a Japón, en las cuales hay máquinas que están vigilando permanentemente el estado, las caras, el estado de ánimo de los pacientes o de las personas que viven en esa institución, para saber y vigilar que no haya problemas ni físicos ni médicos de salud. Y por otro lado, por entretenimiento, les ponen un par de robots que les bailan allí, les cuentan algo de anime y ellos se animan. Ha llegado la última pregunta, que no es una pregunta, creo que es una reflexión, ¿no?, que la suscribe José Ignacio. Y dice, el problema será cuando la máquina adquiera conciencia de ser. Y él añade que no creo que ocurra nunca, ¿no? Efectivamente, como decía José, yo soy un absoluto profano en esto, pero es verdad que los técnicos para esto tienen un nombre, ¿no?, la llamada singularidad, ¿no?, cuando la máquina se hace con el dominio de la situación. Hay una película absolutamente inquietante para mí, que no sé si habéis visto, hay muchas cosas, ¿no?, pero creo que se llama Ex Machine. A mí me invitaron a un foro en Guggenheim, una especie de cineforum empresarial, ¿no?, para hablar de estas cosas, y nos proyectaron esa película, ¿no? Bueno, recomiendo su visionado, ¿no? No voy a reventar la película, pero recomiendo, sí, que se vea Ex Machine, ¿no?, y que uno pueda acercarse a este fenómeno de la singularidad, ¿no? Pero bueno, sigo, porque tenemos tiempo, aunque perdonar la dispersión, no hemos optado no por leer todas las preguntas, perdonar, quizá alguno o alguna sienta que la suya me ha pasado inadvertida, ¿no? Quizá en la próxima, en vez de un moderador, tendremos un algoritmo y no se le pasará absolutamente nada inadvertido, ¿no? Será de una eficiencia absoluta, pero entre tanto, pues... Bueno, hay un tema, por supuesto, difícil, un tema que plantea Miquel González, ¿no?, de la Unión de Profesionales y Autónomos, ¿no? Yo creo que se refiere a la uberización y a las plataformas, ¿no?, de las que tú, José, has hablado, y que realmente
bueno, introducen, en fin, ponen encima de la mesa cuestiones como poco inquietantes, ¿no? Uber es, entre otras, una experiencia práctica de que el incremento de la eficiencia, decirme si estáis o no de acuerdo en esto, ¿no? Esa idea muy, digamos, elemental, ¿no? Pues, ¿qué hace un coche parado? Pues si usted tiene un coche, póngalo al servicio de la gente que necesita ir y venir, coloque en una plataforma el servicio o la oferta del servicio y reciba ahí demandas y atiéndalas. Pero lo que nos está mostrando, no sé si demostrando, pero mostrando, es efectivamente un panorama de desregulación, de precarización, digamos, de alguna forma de falsos autónomos, como dice quien formula la pregunta. De alguna manera, el ejemplo de Uber, en vuestra opinión, prefigura un poco alguno de los vectores posibles de desarrollo de estas cosas en las que, bueno, seremos gente con pocos derechos o sin derechos, sin un empleador claro, sin una relación en la que identificarnos bien, fuera del paradigma de lo contractual, que es el paradigma del liberalismo y de la modernidad, no sé. Bueno, ¿creéis que Uber es un mal augurio? Javier, te tengo a la izquierda. Sé que quieres escaquearte de esta pregunta, pero lo has intentado, pero no es posible. Bueno, yo creo que aquí hay dos temas que están en el mismo. Por un lado, has hablado de no comprar un vehículo, sino comprar su uso, la compartición, que las nuevas tecnologías nos ayuden a hacerlo y podemos hacerlo perfectamente, sin ningún problema. Al menos parece que puede ser así, aunque tengo la sensación de que esto creo que no existe. Y por otro lado está el tema de la regulación de un servicio, como es el servicio de transporte público, que con plataformas como la de Uber se ha abierto utilizando las nuevas tecnologías. Y yo tengo la sensación de que igual que está regulado el servicio público de transporte a través de los taxis y transportes que están regulados, tengo la sensación de que la administración tiene que hacer exactamente lo mismo con este otro mecanismo que se está autorregulando con las plataformas digitales. Lo que es obligatorio para unos tendrá que ser obligatorio para otros. Y si no hace falta que sea obligatorio para unos, porque los otros lo están demostrando, pues habrá que hacer que no sea obligatorio para los demás. Sí, perdona, antes de que corra digo, claro, los juristas estamos educados y los sindicalistas también en la categoría clásica. Y me parece que lo más inquietante de todo no es la regulación, sino que no hay contraparte, ¿no? No hay frente a alguien, un sujeto claro, frente al que ejercer derechos y de quien demandar obligaciones, claro. Es decir, el hecho de que la plataforma, claro, por eso se habla del falso autónomo, de que la plataforma es un sitio en el que nos encontramos pequeños microempresarios, que tenemos un vehículo y ese es nuestro capital, ¿no? No tenemos frente a quién, claro, efectivamente el autónomo lo hace frente al cliente, ahí hay un espacio de regulación posible, pero el trabajador por cuenta ajena y la trabajadora por cuenta ajena lo hace frente al empleador, ¿no? Digo porque evidentemente habrá que entrar en la regulación, pero no sé si estáis de acuerdo, nos rompe el paradigma, ¿no? ¿Quién está obligado frente a nosotros? Frente a quién en primera instancia podemos ejercitar, reivindicar nuestros derechos, consolidar nuestra posición jurídica. Perdón por la intromisión. ¿Es tu turno? ¿Creías que te ibas a liberar? No, yo lo habéis expresado. Yo lo único que tengo que aportar aquí es, creo que efectivamente está el tema de la regulación. Es bastante injusto que no se rijan ambas partes por lo mismo, y yo creo que esto es lo que un poco a nivel de regulación se debería solucionar. Por mi parte, lo único que tengo que añadir es el éxito de Uber no se debe solo a el espacio no regulado al que se acogen, sino un poco al tema de la digitalización y al tema de la reflexión sobre puntos de dolor, digamos, del cliente, ¿no? Entonces creo que abre un espacio de reflexión. Estamos en una economía en la que el cliente, digamos, o la persona, el consumidor, el usuario está en el centro,
y lo único positivo que saco de la experiencia es un sector del taxi pensando por primera vez en digitalizarse, en ofrecer una plataforma donde la persona tenga más control de a dónde va, cuánto le va a costar y bueno, pues en ese sentido esperemos que la regulación y la reflexión del propio sector sobre el usuario en el centro pues lleve a un negocio más sostenible y bueno, si se reflexiona sobre ello, pues para mí algo positivo. Bueno, yo voy a empezar por el final. Esta es una discusión que la vamos a seguir teniendo posible. No es ortodoxo estar por el final, pero dado que estamos en un entorno de nuevas tecnologías... El algoritmo ya ha sacado la conclusión. Es un debate que nos va a llevar 10, a lo sumo 15 años. ¿Por qué? Porque si de lo que estamos hablando es de servicios de movilidad y transporte como Uber, el coche autónomo está a la vuelta de la esquina. Lo mismo podríamos decir de Globo, de Libero o incluso de compañías aéreas como Ryanair, que una de sus principales virtudes es que los aviones nunca están parados, siempre están en el vuelo. ¿Gracias a qué? Gracias a protocolos de inteligencia artificial que consiguen una eficiencia mayor de su red y de sus aviones. Ahora bien, lo que nos encontramos aquí es un clásico, es la huida del derecho del trabajo hacia el derecho mercantil. ¿A base de qué? A base de lo que las empresas quieren reducir costes laborales. Y este es un debate que llevamos teniendo los últimos 100 años. Lo que no quieren las empresas es pagar más costes laborales. ¿Y qué hacen? Intentan buscar todo el rato huir del derecho del trabajo y todas las obligaciones que tiene hacia un derecho mercantil. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que hacer es dejar bien claro de qué estamos hablando. Y aquí lo que estamos hablando es del intento de determinadas compañías de reducir los costes laborales para enriquecerse. Y no le demos más vueltas, es así de simple. Y es lo mismo que ocurría hace 50 años o 60, cuando en ciertas fábricas no se quería pagar a los trabajadores por trabajar horas extras y cosas por el estilo. No sé si nos empezamos a repetir, es un poco inevitable, pero quizá haya algunas cosas que a mí me parece que, en fin, sobre las que podemos incidir, ¿no? Luis Fernández por Twitter no está aquí. Luis Fernández está virtualmente con nosotros, no presencialmente entre nosotros. Esa es otra de los efectos de las nuevas tecnologías, ¿no? Introduce el elemento de la rentabilidad, ¿no? Y claro, la rentabilidad, el algoritmo está concebido para maximizar el beneficio, ¿no? Para lograr la eficiencia extrema, para mejorar el proceso, para ahorrar costos e incrementar los resultados positivos. Bueno, todo eso está muy bien, igual he dicho alguna... Me venía a la cabeza cuando tú hablabas, ¿no? Las plataformas digitales de Uber. Claro, el modelo de negocio de Ryanair, que por cierto ha democratizado el transporte, permite que los aviones no sean esa cosa exclusiva que eran cuando yo era joven, ¿no? Que uno siempre cuando montaba el primer avión decía aquí, le das a un timbrecito de estos y viene una chica estupenda y te dice si quieres whisky, incluso si quieres caviar y esas cosas, y era exclusivo. Pero, y efectivamente, alguien descubrió que los aviones cuando son rentables es volando, y los puso a volar, y tiró los precios, y permitió el acceso generalizado al transporte, a los viajes. Pero hace poco tiempo los tripulantes de cabina de Ryanair anunciaron su huelga diciendo, oiga, está muy bien, todo el mundo vuela y es estupendo, pero nuestras condiciones laborales, nuestra situación. Otro ejemplo, ¿no? más próximo, que probablemente tiene menos que ver con la digitalización, pero, en fin, no sé, todos estamos encantados de comprar camisetas medio de marca o ropa y hacer un consumo intensivo en ropa muy fashion y muy barata, ¿no? Pero eso alguien lo hace, ¿no? Alguien lo fabrica, alguien lo produce, ¿no? Nuestras oportunidades están construidas necesariamente sobre la presión y la precariedad de otros, ¿no? Bueno, si el algoritmo tira la rentabilidad, al final esa marea en alguna medida nos cogerá a todos, salvo a los muy, muy listos, salvo a los que lleven los mandos, salvo a los que estén en ese vértice de la pirámide de la que hablaba José,
nos acabará, ahora voy, acabará, que tiene Javier, tiene ansiedad, el efecto, ¿no? Pero perdona, pues te paso sin más. Toma, Javier. Te agradezco porque me has abierto una rendija por la que voy a entrar, y voy a entrar a mi terreno, al terreno técnico. Has hablado que el algoritmo lo que hace es maximizar. Bueno, los algoritmos al final, daros cuenta que un algoritmo no es más que una secuencia de actividades. Algoritmos ejecutamos todos los días cuando vamos a trabajar, nos levantamos, nos vamos al baño, nos lavamos los dientes, desayunamos, nos vestimos, cogemos el coche, vamos para... Esto es un algoritmo. Los algoritmos hacen lo que nosotros queramos, por un lado. Lo que nosotros les programemos que hagan. Y en particular, en el tema de maximización, cuando hablamos de maximización de beneficios, el algoritmo puede, y me voy al terreno de la investigación operativa, puede maximizar o en general optimizar funciones que sean con un objetivo o que sean multiobjetivo. Nosotros hacemos muchos algoritmos que optimizan funciones multiobjetivo. Así que dentro de un mismo algoritmo, siguiendo el razonamiento inicial, podemos buscar más de un objetivo, aunque no se lo tenga de forma exacta, nos puede dar una serie de soluciones y elegiremos la mejor. Podemos optimizar varias cosas simultáneamente. Sí, bueno, yo nada más que... Algoritmos buenos e incluso algoritmos filantrópicos. Sí, un poco eso. Yo simplemente decir que los algoritmos los hacemos nosotros y es cierto que tienen cierta capacidad de aprender. Recuerdo antes estábamos comentando, no sé si era Yahoo alguno que puso un algoritmo en redes sociales a jugar y aprendió a insultar, a ser racista, aprendió muy rápido todo lo que tenemos de bueno los seres humanos. Quiero decir que tienen cierta capacidad para aprender cosas malas, pero en general son lo que hacemos de ellos y la función moderadora de la que hablaba antes, los puntos de control y demás, en fin, es el ser humano el que al final hará que maximicen la rentabilidad sin tener en cuenta nada más o tengan múltiples objetivos en su programación. Yo voy a hablar al principio de rentabilidad, pero a la inversa. Hay un estudio de McKinsey que dice que las empresas están dispuestas a sustituir un humano por una máquina a partir del 15% de diferencia de costes. Es decir, me explayo. Si yo tengo un algoritmo, si me sale un 15%... Avec cette église, et justement à droite, à nouveau, vous voyez l'entrée principale. Eso sí que ha sido alucinante. Ça, de nouveau. Y me contesta en francés. Bueno, y luego sobre los perfiles automáticos y las decisiones automáticas, hay una cosa que siempre también tenemos que tener en cuenta. Al igual que hablamos de inteligencia artificial, vamos a tener que empezar a hablar de inteligencia artificial. Y en eso, esas cajas negras que muchos algoritmos, obviamente por propiedad intelectual y cosas por el estilo, están cerradas y no se les permite entrar, ahí el Reglamento General de Protección de Datos nos abre una puerta. Es más, nos da un derecho. Y nos dice que si a mí me rechazan en un trabajo, en una entrevista, porque un algoritmo ha decidido que no soy el candidato idóneo, quiero saber si es por una cuestión por la cual no me pueden rechazar. Por ejemplo, por ser mujer, por mi raza, por mi religión y cosas por el estilo. Y finalmente, para contestarte sobre esto del dumping social, de que nos llevamos las empresas a otros países, bueno, con las consideraciones obvias que todos tenemos al respecto, ahora se está produciendo el efecto inverso. Las empresas están volviendo. Voy a poner el ejemplo de Adidas. Adidas tenía una gran parte de su producción en un país asiático y un buen día decidió que le iba a traer toda a Düsseldorf. Todos los políticos de allí le aplaudieron, le dijeron mira qué bien, y cuando abrieron la fábrica se dieron cuenta que allí humanos había uno y el perro para vigilar al humano. ¿Por qué? Porque estaba automatizada. Muy bien, bueno, no sé si tenemos, no sé, yo seguimos un poco más, 10 minutitos, 15 minutitos. Bueno, pues una pregunta directa para Javier, que no sé si voy a ser capaz de formularla correctamente. Digamos que hasta donde yo entiendo y, en fin, una persona de preparación media puede entender, efectivamente un algoritmo
no es más que una secuencia ordenada, ¿no?, de acontecimientos, de actividades, ¿no?, que producen un resultado, ¿no? Y de ahí se obtienen patrones, ¿no?, de conducta, o se extraen, digamos. No, mi pregunta es un poco, viene al hilo de una reflexión, alguna noticia que se lee de vez en cuando por ahí, ¿no? Y dice, bueno, la policía de no sé qué estado de los Estados Unidos de América, por poner algún ejemplo lejano, pone en marcha algún programa que sirve para de alguna manera tratar de identificar en qué zonas hay más conflictividad potencial, dónde reforzar la seguridad, ¿no? Y resulta que al final nos damos la razón a nosotros mismos, porque esas zonas son zonas deprimidas, en las que hay población, mayoritariamente población negra, y al final dice, coño, este algoritmo es un algoritmo racista, tiene un prejuicio racista sobre... Y alguien dice, no, ese algoritmo lo que hace es identificar, digamos, secuencias ordenadas a partir de los datos que se le suministran, y los datos vuelcan comportamientos que esos sí son racistas, ¿no? Es decir, que un policía pues pare a un negro antes que a un blanco y lo identifique como un sospechoso potencial. Bueno, todo esto es un rollo introductorio para enlazarlo con la pregunta. Si yo no entiendo mal, que seguro que sí, uno de los fenómenos de la inteligencia artificial, ¿no?, el learning machine, ¿no?, que es que el algoritmo se autoperfecciona. ¿Es eso cierto? ¿Es eso así? Y si eso es así, ¿no actuaría como un mecanismo de potenciación de nuestros propios errores, de nuestras propias insuficiencias de programación, de alimentación? No sé si la pregunta está correctamente formulada. Perfectamente entendida. Esto tiene que ver con la parte que he hablado de la fase donde intentamos adivinar qué es lo que va a suceder en el futuro, y para eso utilizamos, como has dicho muy bien, los algoritmos de Machine Learning. ¿En qué consisten estos algoritmos? Pues consisten en que son algoritmos de aprendizaje. Para situaciones en las cuales no somos capaces de predecir todas las posibilidades, por ejemplo, la visión artificial. Es difícil interpretar que uno ha escrito un 7 y eso es realmente un 7. Lo que hacemos con este tipo de algoritmos es dos fases. Primero, una fase de entrenamiento, y segundo, una fase de test. Tenemos todos los datos, tenemos el bloque de datos, donde tenemos datos y resultados, encajamos lo que nos viene con lo que tiene que resultar y entrenamos a nuestro algoritmo para que después tenga un buen resultado. Así que lo que hacemos es, con todos los datos, los dividimos. Una parte los utilizamos para entrenamiento y otra parte para test. Dedicamos mucho tiempo al entrenamiento, entrenando al algoritmo para saber cuál es el resultado de lo que está viendo, y después vamos a ver si efectivamente eso que ha aprendido es correcto o no, y eso lo hacemos en la fase de test. Si vemos que no es correcto, quiere decir, claro, y sabemos que no es correcto con un porcentaje, utilizamos porcentajes estadísticos de nivel de significación. Si vemos que significativamente los resultados no son correctos en la fase de test, sabemos que el entrenamiento no ha sido correcto, pues lo mismo que le pasa a cualquier atleta. Si en el test, si en las pruebas no saca lo que tiene que sacar, pues vemos que el entrenamiento ha sido incorrecto. ¿Y qué es lo que necesitamos? Necesitamos un poco más de datos de entrenamiento es decir, entramos en un bucle. Es un proceso iterativo donde nuestro algoritmo, en función de los resultados, sabemos si ha aprendido correctamente o no ha aprendido correctamente. Y si hemos determinado, pasamos a otra fase, hemos determinado que nuestro algoritmo ha aprendido correctamente, lo que hace a continuación es ir a la realidad y a partir de unos datos obtiene unos resultados que a su vez le sirven para entrenamiento. O sea, el entrenamiento inicial es reforzado por la ejecución posterior. A la vez que ejecuta, aprende, sigue aprendiendo. El learning, ¿no? Exacto, es un proceso iterativo que sigue aprendiendo. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que pues nunca deja de aprender, porque nunca deja de aprender cuando deja de funcionar. Una preguntita, perdona, una pregunta, sí, me estoy quedando con él. Ya lo siento. No, una pregunta. Cuando ese vehículo automático tiene que tomar una decisión para no atropellar a un anciano, anciana o a un niño o niña,
esa decisión, de alguna manera, no es una decisión programada, es una decisión que el algoritmo toma en función de la experiencia y el procesamiento de datos y este proceso de iteración continua. Toma una decisión. ¿Es correcto eso? Es decir, ahí hay un proceso de aprendizaje del propio algoritmo que reacciona ante situaciones no previstas, porque todas las situaciones por hipótesis no pueden estar previstas, y ahí es donde el elemento de la conciencia, de la ética, se pone en cuestión. ¿Es correcto? ¿Lo he formulado nuevamente? Está bien formulado. Para la respuesta no me siento muy capacitado, pero por lo que conozco, claro, los algoritmos, los programas en general, están programados para que respondan a una serie de situaciones. A partir de lo que hace un coche autónomo, lo que hacen los coches autónomos en la realidad es interpreta en cada momento, cada espacio muy pequeño de tiempo, interpreta sus datos, y en función de esos datos que tiene en su, digamos, lo que hablamos al principio, en su data warehouse, obtiene unos resultados. Podemos decir que en un programa nunca hay situaciones que no han sido programadas, porque si en una situación determinada tenemos 100 posibilidades de que los datos estén estructurados de una forma, lo que hacemos en programación es que si suceden esas 100 cosas, hacemos lo correspondiente a cada de esas 100 cosas. Y en caso contrario, hacemos algo en situación desconocida. La 101. La 101 y la 102, pues dependerá de lo que... la verdad es que desconozco, no conozco cómo hacen esto en la realidad, ¿no? Es un negocio que no conozco, pero entiendo, o sea, no puede suceder que haya una situación que no sea conocida, porque en caso de que la situación es conocida, supongo que se llama una situación de emergencia en la cual se procede de la forma que el programador haya decidido. La hay seguro, porque si hay accidentes es porque ha habido una 101 o una 102. El caso de Tesla, que es el que yo conozco, sabéis que todos los conductores de Tesla están, o casi todos, están ayudando a entrenar el futuro coche autónomo, ¿no? Entonces están recopilando datos para que en un futuro, no sé cuándo, el coche tenga el mismo nivel de seguridad que el humano, y precisamente donde están encontrando el problema, por lo cual el coche no es precisamente cuando tomas decisiones en las que no hay una decisión perfecta. Entonces son realmente incapaces de tomar la decisión para la que están programados, y el ser humano lo bueno que tiene es capaz de romper las reglas en determinados momentos porque es el bien mayor. Eso ahora mismo no lo pueden hacer. Y luego el tema que estabas comentando es muy relevante porque, por ejemplo, en algoritmos como el de reconocimiento de sonidos, que es el que nosotros tenemos, realmente no hay una implicación ética más allá de tal, pero efectivamente, si no se cumple el método científico tal y como está concebido en el desarrollo de los algoritmos pueden multiplicar nuestros propios prejuicios y convertirse en una versión todavía peor de la que nosotros somos, ¿no? Entonces eso para mí es el más malo de todo, ¿no? Por eso el tema del método científico y un poco los ingenieros, pues eso es muy bueno. Es que uno de los peligros que corremos es dar por hecho que la tecnología es neutral. Es cierto, pero su aplicación puede que no, dependiendo de los sesgos de entrada que le demos. Voy a poner dos ejemplos. Uno muy conocido, que es que cuando Google empezó a poner en marcha cierto tipo de programas de reconocimiento de imágenes, tenía la costumbre de cuando encontraba la foto de una persona de raza negra decía que era un mono. Esto es completamente cierto. Y otro de ellos, que es menos conocido y que además implica en algo que no hemos tratado, pero que es algo que latente, es en la situación de la mujer dentro de la tecnología. Es decir, IBM en los años 80 hizo un algoritmo de entrada que filtraba los perfiles que se le presentaban a la hora de trabajar. Y el algoritmo, muchos años después, descubrieron que tenía un problema de género. Y no cogía nunca a las mujeres porque las consideraba peor preparadas que los hombres. Eso, de aquellas aguas vienen estos lodos. Y la presencia de la mujer en el mundo tecnológico es francamente escasa. Y a respecto de la conducción autónoma y de estos procesos que los ordenadores entienden o no entienden, a mí me explicó una vez una persona que estaba dentro del negocio que es que estamos en un momento de fase en el cual estamos a punto de pasar de la inteligencia estrecha a la inteligencia amplia. ¿Qué es la inteligencia estrecha?
aquella que es capaz de saber que si un semáforo está en rojo pero pasa un niño y hay una serie de condicionantes previsibles y usuales, repetitivos, es capaz de entenderlo. La inteligencia más amplia es aquella que es capaz de, cuando ve un cable de la luz o un cable del teléfono encima de una carretera y lo detecta, puede decir, ojo que eso se puede caer. ¿Por qué? Porque en algún caso de todas las conducciones se cayó y yo soy capaz de analizarlo. Esa era la gran diferencia que decían, que cuando se dé ese salto el coche será mucho más eficiente que un humano, porque prácticamente todas las variables de conducción estarán presentes y automatizadas. Bueno, pues yo creo que terminamos ya, ¿no? Si haciendo uso nuevamente del privilegio de ser un poco el moderador de este interesantísimo debate desde mi punto de vista, porque bueno, yo se lo agradezco mucho. Creo que los tres intervinientes nos han enseñado muchas cosas y han abierto muchas perspectivas. Para mí ha sido un debate apasionante en muchos aspectos, ¿no? Y por tanto lo agradezco mucho en nombre de la UGT, de los organizadores, etcétera, ¿no? Quería terminar diciendo algo que me venía a la cabeza cuando, si me permitís, ¿no?, terminar con una reflexión que no es una reflexión propia, ¿no? Hay un libro, bueno, hubo un libro que fue un bestseller, se llama Sapiens, ¿no?, de animales a dioses, ¿no?, del israelita Yuval Harari, ¿no?, que es un libro muy interesante y tiene una segunda entrega, un libro que se llama Homo Deus, una reflexión sobre el futuro del hombre muy interesante, ¿no? Y él acaba con algunas preguntas, tres muy inquietantes, ¿no? La primera es, dice, ¿no será que todos los organismos vivos, todos, incluidos los seres humanos, solo somos algoritmos? Bueno, por terminar con alguna reflexión así un poco inquietante, ¿no? Y él dice, y en tal caso, ¿qué es la conciencia, no? Habrá un momento en que la conciencia y la inteligencia se separen. La conciencia sea un atributo, casi un residuo del sapiens, ¿no?, que pasó por el planeta y era un ser con conciencia, pero la inteligencia y la conciencia se separan, ¿no? Y Yuval Harari dice, yo creo que apelando bueno, un poco a la autocrítica y a la autorreflexión, si eso pasa y si es cierto que las máquinas son ya y serán en el futuro mucho más inteligentes que nosotros, ¿qué podemos esperar que hagan con los seres humanos después de lo que los seres humanos hemos hecho con el resto de seres de la creación, ¿no?, de nuestro comportamiento con ellos, ¿no? Hay una llamada a una reflexión ética y a una toma de conciencia que yo creo que está en la base de todos estos apasionantes, difíciles y dispersos debates. Pero en cualquier caso, insisto, muchas gracias por acompañarnos, por ilustrarnos y por entrar a todos los temas que han salido, ¿eh? Gracias.